Usted está accesando al podcast de Fast Fan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es sábado 14 de noviembre del 2015. Yo soy Fátima Sáenz y mi compañero es Adad Cocom, y hoy les traemos un programa especial, ya que hablaremos de los presidentes después de la Constitución de 1917 hasta 1940. Comenzaremos hablando de José Venustiano Carranza Garza, mejor conocido como Venustiano Carranza. Él fue un político militar y empresario mexicano, el cual tuvo 15 hermanos y destacó por luchar en contra del porfiriato y estar en el movimiento de revolución el 20 de noviembre de 1910. Asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1917 y fue el primero bajo la nueva Constitución, promulgada ese mismo año. Su gobierno tuvo dos características: A. Los esfuerzos por mantenerse en el poder imponiendo su autoridad en el país, y B. La aplicación de los preceptos de la Carta Magna de 1917, aunque de manera muy moderada. Hay que tomar en cuenta que la propuesta política de Carranza cuando llegó a la presidencia era instaurar la obediencia a la Constitución y restaurar el orden. También tenemos que tomar en cuenta que de lo único que se preocupaba era de estar en el poder y no de ayudar a las personas. El gobierno de Carranza se divide en dos fases: como primer jefe de 1915 a 1917 y como presidente constitucional después de ganar las elecciones de 1917. Pero recuerda que él participó en el Partido Liberal Constitucionalista. Durante su presidencia constitucional tuvo que enfrentar graves problemas políticos, militares, económicos y sociales. Ya que México estaba saliendo de la Revolución Mexicana y tenían muchos problemas de infraestructura. Carranza fue uno de los presidentes que, a pesar de ser revolucionista, no se enfocó mucho en el pueblo, sino se enfocó más en conservar el poder. Un claro ejemplo de su mala organización como presidente se puede notar en la situación económica, ya que tuvo tres problemas. La primera fueron los daños a la red ferroviaria, la segunda la incertidumbre en el campo y la tercera la escasez de capital. Tal vez no pudo resolver todos estos conflictos, pero lo importante fue que logró mantener a México lejos de la Primera Guerra Mundial. Además de esto, durante su gobierno firmó un acuerdo con la Casa del Obrero Mundial para impulsar una reforma laboral. Sin embargo, la asociación fue disuelta a raíz de una huelga general, sentenciando a muerte a los huelguistas. Claro, trató de reafirmar el control estatal sobre los recursos naturales, lo cual antecedió en el artículo 27 de la Constitución. Como consecuencia de la guerra civil, Carranza tuvo que despedir a muchos funcionarios públicos y a los empleados que dejó solamente les tenía que pagar el 50% de su salario. Hay que recordar que Carranza hizo escuelas encargadas de enseñar a los indígenas a leer y escribir, pero él fue un conservador, por lo tanto hizo que hubiera inconformidad por parte de los obreros por falla a sus derechos. Por último, cabe recordar que Carranza debía cubrir la presidencia del 1 de mayo de 1917 al 30 de noviembre de 1920, pero fue asesinado el 23 de mayo de 1920, por lo que no logró concluir con su presidencia. Y ahí fue cuando entró Felipe Adolfo de la Huerta, el 1 de junio de 1920 al 30 de noviembre de 1920. Solo estuvo 6 meses y fueron para concluir lo que Carranza no pudo terminar. Durante el gobierno de Huerta se crearon comedores y fábricas de ropa para los soldados para erradicar de una vez por todas a las famosas Adelitas. En el aspecto educativo, proyectó la idea de crear una Secretaría de Educación Pública Federal, la cual requería de una reforma constitucional. Puso al mando al licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación carácter federal. Adolfo como presidente hizo grandes movimientos como reorganizar su gobierno. Además de esto, también se propuso lograr la paz interna del país y convocó a elecciones generales para renovar la presidencia y el poder legislativo del país. Asimismo, apoyó a los militares, los cuales le brindaron su apoyo ante todo. También buscó la reconciliación entre zapatistas y villistas, incorporando a los primeros al Ejército Federal en la División del Sur y a los segundos, que fueron mayores de edad, les otorgó tierras.
Vale recordar que Adolfo de la Huerta perteneció al Partido Nacional Antirreeleccionista y posteriormente perteneció al Partido Nacional Mexicano en 1906. Adolfo promulgó la ley de tierras en la que establecía que las tierras que no fueran explotadas por sus dueños serían repartidas. Además de esto, como gobernador arregló diversos conflictos con empresas mineras, agrícolas y ferroviarias de capital extranjero. Promulgó leyes que apoyaban la agricultura, las relaciones de trabajo y recaudación fiscal. También creó escuelas rurales, promovió el empleo seguro de los habitantes del estado de Sonora. Cuando Adolfo de la Huerta finalizó su administración el 30 de noviembre de 1920, le entregó el puesto de la presidencia a su sucesor Álvaro Obregón. Pero para saber más acerca sobre Álvaro Obregón tenemos a la investigadora Erika Guzmán. Hola Fátima, hola Dad, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de Álvaro Obregón y de su presidencia que inició el 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Su partido político fue el Partido Laborista. Lo primero que Obregón hizo al convertirse en presidente de México fue concluir con el proceso de pacificación nacional iniciado por Adolfo y repartió tierras a los campesinos. Algo muy importante durante su presidencia fue que se fundaron escuelas rurales, se formaron nuevos maestros y se editaron libros clásicos. También se impulsaron escuelas de artes y de oficios. También trató de mantener control en los diferentes partidos políticos y el equilibrio en el ejército. Así logró que los Estados Unidos reconociera su gobierno en el año de 1923 debido a que se firmó los tratados de Bucareli con México. Claro, Eri, y en cuestión a su derrocamiento, tenemos que tener en cuenta que al terminar su gobierno selló la rebelión de la Huertista iniciada por Adolfo de la Huerta en contra de Obregón, porque este quiso imponer a Plutarco Elías Calles como el sucesor de la presidencia de México, pero fueron derrotados por los seguidores de Obregón. Muchísimas gracias por tu información, Neri. Y bueno, ahora mi compañero y yo les vamos a hablar sobre la presidencia de Plutarco Elías Calles y unos pequeños datos sobre lo que hizo. Plutarco Elías Calles inició su presidencia el 1 de diciembre de 1924 y la finalizó el 30 de noviembre de 1928. Él perteneció al Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Durante su gobierno se creó la Dirección General de Caminos y con eso se construyeron carreteras mientras otras fueron ampliadas y mejoradas. Digamos que se hizo algo de infraestructura. Claro, y además de esto se crearon presas, canales y sistemas de riego para mejorar la producción agrícola. Además, fundó la primera línea aérea, fundó los bancos de nombre Giral y Agrícola. Además fundó los bancos de nombre Giral y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo. Además de esto, a finales de diciembre de 1924, se creó la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, así como la Comisión Nacional Bancaria. Podríamos decir que Elías Calles se enfocó más en la economía y en lo político que en su pueblo. ¿Qué opinas, Fátima? Pues fíjate que además de todo eso que has mencionado, también inició la urbanización del país. Buscó terminar con vicios como el alcoholismo y las enfermedades principales. Además de esto, en la educación se podría decir que la hizo más nacionalista y fundó la Escuela Médico-Veterinaria, la Escuela Nacional de Constructores y creó la Escuela de Ingenieros, Mecánicos y Electricistas. El último discurso que dio Plutarco Elías Calles lo tituló como el nombre de la etapa de las instituciones y respetó lo marcado en la Constitución mexicana, por lo que el Congreso de la Unión designó a Emilio Portes Gil como el sucesor para tener el puesto de la presidencia de México de forma interna en 1929. Y ahora conozcamos el presidente que abarcó los años de 1908 a 1930 y vamos a conocerlos con nuestra historiadora Fernanda Martínez. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Sácame de esta duda, ¿quién fue ese presidente que abarcó ese periodo? Hola Dad, muy bien, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Bueno, pues fíjate que Emilio Portes Gil fue un presidente interino que inició su presidencia el 1 de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930. Fíjate que en su libro de 15 años de política mexicana, Portes Gil destacó que el hecho de que llegara al poder un civil sin arreos militares y sin las características de caudillo a que la nación ya se había acostumbrado, despertó en todos los sectores un hondo sentido de optimismo y de fe. Consecuente con las palabras pronunciadas en su discurso de toma de posesión de introducir grandes modificaciones en la política, no efectuó en sí grandes cambios en su gabinete.
Portes Gil es tal vez quien tuvo mayor autonomía con respecto al jefe máximo, pues Calles permaneció en Europa 7 meses de los 14 que duró su gestación. No obstante, el hecho es que Portes Gil fue el presidente que gobernó con mayor libertad. Durante su presidencia ocurrió la crisis en México. El sector productivo que más la resintió fue el comercial. El que hubiera una sobreproducción de productos de exportación mexicanos en minerales, petróleo y algunos productos agrícolas motivó que estos se redujeran considerablemente. Para 1930, el valor de las exportaciones fue de 458.6 millones de pesos contra 590.6 del año de 1929. Es decir, existe una diferencia de 132 millones entre una y otra cantidad, mientras que el total de las importaciones de 1930 fue de 350.1 millones contra 382.8 de 1929. La diferencia es solo 32.7 millones de pesos. También en 1930 nuestra moneda fue despreciada un 20%, lo cual constituyó una barrera contra las importaciones. Una de sus primeras y más importantes acciones, siguiendo el consejo del embajador estadounidense Monroe, fue solucionar el conflicto religioso que se inició por el absurdo jacobinismo de Calles, que desde 1926 asolaba todo el país. Fíjate que 3 años de guerra inútil habían costado más de 70,000 muertos y miseria en el campo. La tarea prioritaria de Portes Gil fue organizar las elecciones para elegir al presidente que debía restablecer el orden constitucional roto con el magnicidio de Obregón. Y mientras en Querétaro nacía el Partido Nacional Revolucionario imponiendo un candidato que nadie esperaba, el cual es Pascual Ortiz Rubio. Gil afirmó que no consideraba un problema para su gobierno la elección presidencial, pues este deseaba que se constituyeran en México partidos políticos, sólidamente dueños de un programa y de un sector fijo de opinión, que servía para desvincular la política de la administración y para impedir de hoy para siempre que el Estado se convirtiera en el. Lo que más destacó de su gobierno fue que repartió por mes 217,000 hectáreas para beneficio de unos 15,000 campesinos. Durante su presidencia se destacó la rebelión escobarista, el movimiento vasconcelista y autonomía de la UNAM. También formuló el proyecto de ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma y convenció a un obrero patronal. Muchas gracias, Fernanda, me acabas de sacar de la duda. Pues al parecer Portes Gil no hizo gran cosa, pero bueno, estuvo en la presidencia y marcó parte de nuestra historia. Y ahora tendremos a una invitada muy especial, la cual es nieta de una persona que vivió durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué podrías contarme de este presidente? Mi abuelita me contaba que Pascual Ortiz Rubio fue un presidente que duró muy poco tiempo en la presidencia porque provocó un atentado que tuvieron trama psicológico y que le produjo una neurosis, por lo cual provocó que se mantuviera lejos de la presidencia. Pero tuvo aspectos importantes en el corto tiempo que estuvo, como el ingreso de México a la Liga de las Naciones, la recuperación de varias propiedades que estaban en poder de la Iglesia, ratificó la ley de los cultivos, que fue una ley ya promulgada originalmente por Benito Juárez, fundó numerosas escuelas rurales, amplió la red telefónica del país y construyó la carretera México-Nuevo Laredo. Hizo que Quintana Roo se incorporara a la península de Yucatán. Y lo que recuerdo que me dijo mi abuelita es que duró su presidencia de 5 de febrero de 1930 al 4 de septiembre de 1932 y estuvo en el Partido Nacional Revolucionario. Y continuando con la sucesión de los presidentes, ahora hablaremos de Abelardo Luján. Pero para mayor información tenemos a nuestra reportera Fátima Sáenz. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Dad, mucho gusto, estoy muy bien y bueno, déjame contarte que Abelardo Luján estuvo en la presidencia desde el 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Wow, Fátima. Bueno, ahora platícame de los aspectos políticos del gobierno de Luján. Pues déjame contarte que durante la presidencia de Luján se logró reformar la ley del patrimonio ejidal. También hubo juntas de conciliación, la ley contra los monopolios, la reformación de la Constitución y la expedición del Código Agrario. Y en lo económico, ¿cómo manejó nuestro dinero el Lujancito?
Pues fíjate que estableció el salario mínimo, creó el banco hipotecado y de obras públicas y evitó el aumento del subsidio federal. Qué bien, al menos guardó bien su dinero. ¿Y en lo social qué onda? Pues déjame decirte que hubo la construcción de casas para obreros, la construcción de México al desierto de los leones, se creó la CFE, protección para la agricultura y la industria, canales de irrigación, igualdad entre el hombre y la mujer. Y déjame decirte que en cuestión a la cultura se inauguró el monumento a la Revolución y se finalizó el Palacio de Bellas Artes. Bueno, Fati, y en lo que nos cuesta trabajo, la educación, ¿qué hizo en la educación? Pues fíjate que en la educación fomentó la educación pública y además puso el estudio de la aeronáutica. ¿Y a qué partido perteneció? Pues déjame decirte que estuvo en el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. ¿Y el reparto agrario? Pues déjame decirte que se entregaron 2.091.637 hectáreas de tierra para beneficio a 161.327 familias. La verdad tuvo un muy buen reparto agrario. La verdad que sí. Bueno, bendito sea nuestro hermoso Luján. Bueno, muchas gracias, Fátima. Espero te vaya bien. Pues muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí en su programa. Hasta la próxima, Fati. Bueno, para finalizar este programa hablaremos sobre el gran Lázaro Cárdenas y tenemos a un gran invitado, a un señor que vivió en carne y hueso este hermoso gobierno, el señor Aurelio Aguilar. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes al auditorio y a todos los radioescucha. Señor Aurelio, ¿qué recuerda sobre este gran presidente? Bueno, pues su sexenio abarcó del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Yo a esa edad tenía 15 años. Ahora tengo la edad de 96 años. ¿Qué recuerdo tiene sobre el gobierno de Lázaro Cárdenas? Bueno, pues Lázaro Cárdenas fue un militar y un político mexicano. Y en el aspecto político, ¿qué recuerda? Bueno, pues recuerdo que Cárdenas exigió la renuncia de su gabinete porque se pusieron a las disposiciones a favor de la clase obrera y campesina, y uno de esos era Plutarco Elías Calles, al cual mandó como embajador a otro país. También recuerdo que hubo una crisis en 1935. Y en el aspecto económico, dígame por favor, ¿qué recuerda? Bueno, pues me acuerdo que decretó campañas de energía eléctrica, nacionalizó los ferrocarriles y una noche del 18 de marzo de 1938 dio a conocer la expropiación petrolera, donde dicta que el petróleo es de los mexicanos. Y pues en el aspecto social, la verdad no hizo mucho. Más que nada, clausuró casas de juegos, creó la Confederación de Trabajadores de México, que ahora se conoce como el CTM, y creó la Confederación Nacional Campesina. Y en la educación, dígame, ¿qué hizo este gran personaje? Bueno, pues más que nada, creó el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación de Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, y transformó el Castillo de Chapultepec como residencia de los presidentes del país. Y en 1931 firmó la primera película sonora llamada Santa. Recuerdo que en el gobierno de Lázaro Cárdenas estaba llevando a cabo en España la guerra civil. ¿Qué tiene que decir respecto a esto? Bueno, con respecto a lo que tú comentaste, asiló a los exiliados españoles y apoyó a la República Española económicamente. ¿Y la deuda externa cómo iba en su gobierno? Bueno, pues en su gobierno se aceptó pagar el dinero que se le había prestado del extranjero en un plazo de 10 años, punto señalado en una ley. También recuerdo que participó en el Partido de la Revolución Mexicana y en el Partido Revolucionario Institucionalista. Y en el aspecto de los trabajadores, ¿qué recuerda? Bueno, pues recuerdo que creó la Federación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado
y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Señor Aurelio, ya para finalizar con esta entrevista, ¿qué hizo con el reparto agrario? Entregó tierra a los campesinos de forma ejidal y repartió 18 millones de hectáreas de tierras a la comunidad. Gracias por visitarnos y acceder a esta gran entrevista, señor Carlos. Espero verlo pronto. Igualmente, nos vemos. Vaya, este señor sigue andando a sus 96 años. Esto ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Y para finalizar, quiero dar mi punto de vista diciendo que Lázaro Cárdenas fue el mejor presidente que pudo tener México, ya que apoyó al pueblo y apoyó a la economía del país. No se enfocó por conservar su poder, sino trató de llevar a México más allá en infraestructura. De hecho, su pueblo lo amaba y lo apodaron el Tata Cárdenas. Y es muy bonito saber esto. Gracias, nos vemos en la próxima.